buenas tardes, apreciados estudiantes, a nuestra primer sesión en la que estaremos abordando nuestra materia Derecho Romano 2. Como ustedes ya han venido verificando y pues vienen de un Derecho Romano 1, cabe resaltar la trascendencia e importancia que el Derecho Romano tiene actualmente. No podemos dejar de señalar que ha sentado las bases tanto para el derecho civil como para el derecho penal, como para el derecho administrativo, para el derecho fiscal, para el derecho municipal, para el derecho electoral. Prácticamente es la base de nuestro derecho actual. Entonces, vamos a comenzar. Voy a ir acotando todos y cada uno de los temas y en el momento en el que ustedes tengan alguna duda, por favor, levanten la mano y con todo el gusto les doy el uso de la voz para externarla, en razón a que tenemos una hora. Entonces, trataré de ser muy práctica con los ejemplos y con los temas que les esté dando. Bueno, nuestra primera unidad habla de las obligaciones en general. Al hablar de obligación, hablamos del nexum, así como se escucha, N-E-X-U-M, el nexum, la unión que existe entre las partes cuando llegan a realizar algún tipo de contrato o cuando tienen relación o tienen esta unión con un bien mueble o con un bien inmueble. Y en este momento estamos hablando ya de la diferencia que existe entre un derecho real y un derecho personal. En latín, el derecho romano nos va a hablar de la cosa, del objeto, materia del contrato, como la res. Más adelante hablaremos de la clasificación y vamos a hablar también del término re. Entonces, si nosotros hablamos del derecho real, es como señalar, yo tengo un derecho real sobre este bien, y yo este bien puedo venderlo, puedo regalarlo, puedo rifarlo, porque es mío, porque hay una figura de pertenencia, una figura de dominus, que es el dominio que yo tengo sobre la res, sobre la cosa. Por eso hablamos de un derecho real. No así cuando hablamos de un derecho personal. Digo, todos, si sacamos nuestro árbol genealógico, tenemos ascendientes, descendientes, colaterales hasta el cuarto grado, algunos concubinos, concubinarios, y ahí es cuando surgen entonces los derechos personales. Por ejemplo, yo tengo el derecho personal de heredar, de buscar la sucesión de los bienes de mi señora madre. Mis hijos tendrán ese derecho personal para venir y suceder también a mis bienes. En materia de derecho personal, vamos a entender como esta obligatoriedad que existe entre las personas. Los padres estamos obligados a darle alimentos a los hijos, derecho personal, pero en algún momento los hijos tendrán la obligación de darnos alimentos a nosotros, derecho personal. ¿Dudas? Todo ¿No? bien. Okay. Muy bien. Ahora, Justiniano. Justiniano nos da un principio o una base para poder comprender las obligaciones, para comprender la obligatio, para comprender el nexo, y entonces él nos habla de elementos trascendentales. Dentro de ellos hablamos del contrato. Este acuerdo de voluntades que puede ser unilateral, bilateral, que puede ser oneroso, que puede ser gratuito. Si nosotros hablamos de manera general del contrato, como lo refiere nuestro código, pues vamos a encontrar dentro de estos contratos esta manifestación de la voluntad, esta voluntariedad, este sometimiento para poder realizar este contrato. Entonces, no pierdan de vista que para que nosotros podamos someternos a un contrato deben existir las partes, comprador o vendedor, el matrimonio civil, hoy por hoy es un contrato, el esposo, la esposa, o los dos esposos o las dos esposas, porque recordemos que hoy, con todas las reformas que ha tenido nuestro código, bueno, el matrimonio es un contrato civil. Existen elementos que no pueden faltar, decíamos, las partes, la res o la cosa por la que vamos a realizar el contrato. Esto da una solemnidad, una estructura que ahorita los voy a catapultar tantito al próximo cuatrimestre. Un contrato tiene una nominación, que es el nombre que identifica el contrato, que ya lo teníamos desde el derecho romano. Tenemos un proemio en el que nosotros
identificamos a las partes y en calidad de qué vamos a fungir dentro de este contrato. Obviamente, el objeto o cosa que es la res. Esta res debe de tener una determinación, debe estar determinado, determinable y dentro del mercado. Nelly, ¿me puede usted vender su tercera parte de sentimientos y de bondad? Nelly, pregunta seria, ¿me puede usted vender sus sentimientos, la tercera parte únicamente? No. Está determinada, sí, está determinable, sí, pero no está dentro del mercado, ¿ok? Entonces, por eso hablamos de estos elementos. Existen elementos accidentales dentro del contrato, dentro de ellos, y puede llegar a ser una causa de incumplimiento, como lo vamos a ver más adelante. Estos elementos accidentales pueden ser que el coche que pedí venía de Tuxtla Gutiérrez para San Cristóbal, pero en el kilómetro 21 se volcó. Entonces, mi vehículo no está llegando a tiempo. Ahí hay un elemento accidental del contrato, no por el accidente, sino porque ahora la hora, el día, el lugar en el que me iban a entregar el vehículo no va a poder ser. Entonces se va a tener que postergar. Por eso es que tenemos estos elementos accidentales. Ejemplo, se cayó la banca. Ya ven que ahorita todo es digital. Se cayó la banca y no le puedo transferir a Néstor. Eso ya es un elemento accidental del contrato que no me va a permitir a mí cumplir en tiempo y forma. Ahora, en materia de interpretación de contratos, ¿cómo podemos interpretar nosotros un contrato? Todo depende del lugar en el que nos encontremos. Es decir, esto dicho sea con mucho respeto, si nosotros hacemos un contrato con alguna persona de comunidad, nos va a decir, ¿para qué tanta palabrería? ¿Para qué tanto documento? No, Estrella, vamos a hacerlo así de manera directa. Yo te entrego, tú me pagas y se acabó. Sí, pero cuando lleguemos, que no está eximido de que esto suceda, de que no se pueda cumplir el contrato en tiempo y forma, en automático, a la hora que empiezan a leer el contrato van a decir, ¿cómo que Estrella le vende a Adela y resulta que Adela no le pagó? O sea, si el contrato no habla de una fecha de pago, el contrato dice que le vende y se lo venden tanto, y en muchas ocasiones no podemos o no insertamos las palabras correctas o por los usos y costumbres, que al menos aquí en el estado de Chiapas tenemos una pluriculturalidad dentro de nuestro pequeño territorio o de nuestro gran territorio, y la interpretación va a variar de un lugar a otro. Ejemplo, en el derecho romano no cualquiera podía hacer contratos. Y cuando hablo de no cualquiera es porque esa persona que hacía contratos tenía una potestas, una autoritas, es decir, un poder, una autoridad que le permitía realizar el contrato. ¿Por qué? Recordemos, para realizar un contrato, estas personas tenían que ser quirites. ¿Qué es un quirite? Es un ciudadano romano con un ius commercium, con un derecho a poder realizar comercio, a poder realizar transacciones. Entonces, si nosotros hablamos de esa interpretación, hoy por hoy, si pusiéramos bajo la lupa el tema de que la mujer en el Imperio Romano no podía realizar contratos, podríamos interpretar ahorita y decir, ay, qué machistas, qué clasistas. Sí, pero en aquel entonces era lo adecuado, era lo permitido. La mujer, recordemos, siempre estuvo bajo manumicio. ¿Qué es manumicio? Bajo la tutela, bajo la protección del esposo, y no podía decidir ni sobre las cosas que le había heredado su papá. ¿Ok? Entonces, ¿nos queda claro el tema de la interpretación de los elementos accidentales? Sí, profesora. Muy bien. En materia de incumplimiento de la obligación. Ojo, voy a decir unos términos latinos, no tengan miedo, no va a salir nada de la pared, ni mucho menos. Las obligaciones, dare, hacere, facere y non facere. Dar, hacer, no hacer y dejar de hacer. Estos términos ustedes los van a encontrar en la ciberlectura que les dejé a partir de la página, si no mal recuerdo, 102, 103, hablamos de derecho real, y de ahí hasta el 224, si la memoria no me falla, que son las páginas de la cibergrafía que les di, van a encontrar todos estos temas. Entonces, un incumplimiento de una obligación, si me dicen que dare y no doy, estoy incumpliendo. Hacere, si me dicen que haga y no hago, estoy incumpliendo. Facere, hacer,
o no hacer o dejar de hacer, en un momento dado nos llevan a ese contexto de incumplimiento. Ejemplo, si dentro del rubro de calificaciones yo les pongo, existe el criterio de evaluación para las tareas o para las actividades semanales que quedan abiertas desde el 4 hasta el día 25 que concluimos, ustedes tienen ahí una obligación de hacer. Pero si ustedes dejan de hacer, entonces están incumpliendo con una obligación. Por ejemplo, los que somos casados, con todo respeto, ¿verdad? Si no pedimos permiso de que vamos a salir, estamos incumpliendo una obligación. Entonces, aquí nuestro compañero Néstor se ríe, ¿ah? A decir, sí, es de las mías, ¿ah? Entonces, nosotros tenemos que cumplir con esa obligación, ¿ok? En el momento en el que dejamos de cumplir, caemos en el rubro del incumplimiento. Otro punto, y nos lo estamos llevando súper rápido porque si hay preguntas al final, las retomamos, o si en este momento hay alguna pregunta, por favor, háganmelo saber y con todo el gusto nos regresamos. Basta con que levanten su manita y con todo el gusto la aclaramos. Modo de extinción de la obligación. Supongamos que yo le compro a la compañera Estrella su vehículo y ella me entrega su vehículo y el modo de extinción de la obligación, es decir, ¿dónde rompemos el nexum? ¿Dónde rompemos la obligatio que existe entre Estrella y su servidora? En el momento en el que yo le pague. En ese momento se extingue la obligación. Estrella me entrega el vehículo y se extingue la obligación. O sea, ¿cuántas veces ha ocurrido? Compramos un vehículo y a las 2, 3 idas a Tuxtla se nos desviela. Y tú dices, bueno, ¿puedo ir y decirle, oye, cúmpleme con la obligación? Pues en muchas ocasiones ni siquiera sabemos cómo está el motor, ¿verdad? O cómo está el automotor. Hace poco me decía mi hijo, mamá, es que se descompuso otra vez la bobina. Sabemos que en ese tipo de refacciones no nos dan una garantía, porque en cualquier momento se truenan con lo más mínimo. Entonces, en ese momento se extingue la obligación. ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos adelante con las fuentes de las obligaciones. Justiniano nos dice, ¿de dónde emana la obligación? Emana de los contratos, de los cuasi contratos, que son casi contratos, pero por algún elemento que no tiene, o por más de un elemento que no tiene, no lo podemos señalar como contrato. Entonces, por eso se llama cuasi contratos. Delitos que, como bien hemos venido aprendiendo en derecho penal, y que ahora lo vamos a retomar en derecho romano, es esta conducta típica, antijurídica y culpable. Delito y un cuasi delito. 4 rubros: contrato, cuasi contrato, delito y cuasi delito. Estas 4 figuras son generadoras de las obligaciones. No lo digo yo, lo dijo el emperador Justiniano cuando hizo toda esta compilación de leyes a través del Corpus Ius Civili. Y derivado de ello es que si nosotros volvemos a retomar el tema del contrato, acuerdo de voluntades, que nos sirven para poder transferir una obligación, para cumplir una obligación, para derivar una obligación, y bajo la estructura y los elementos que yo les comentaba. Pero antes de pasar a este contrato, vamos a hablar de nuestra clasificación de contratos. El contrato verbis, como su nombre lo dice, y esto lo hemos escuchado hasta con gobernadores, ¿no? Que toman el eslogan del derecho civil, que nos refieren que facta, non verbo, es decir, hechos, no palabras. Entonces, la palabra verbo, la palabra verbis, viene de hablar, de señalar, de decir, hagamos un contrato. He tenido la oportunidad humildemente de conocer a muchas personas que ellos dicen, no, licenciada, a mí no me interesa firmar un documento, yo le doy mi palabra, ¿no? Y mi palabra vale, y porque yo ya lo dije, se cumple. Así tuve la oportunidad de conocer a un señor al que le manejaba sus contratos de arrendamiento, pero de pronto sí era una cantidad un poquito cuantiosa. Yo le decía, oiga, ¿y si firmamos un contrato de prestación de servicios profesionales? Y él me decía, no, licenciada,
Yo le estoy dando mi palabra y yo estoy haciendo un contrato verbal con usted y lo que yo le debo se lo voy a pagar, contrato verbis. Por eso les decía, en el derecho romano, no cualquiera realizaba contratos. Alguien que realizaba contratos era porque estaba investido de ius honorum, de ius honorarium, es decir, de este prestigio, de este caudal económico con el que podía responder. Hoy por hoy, lamentablemente, tenemos infinidad de contratos no cumplidos, de demandas por incumplimiento o por cumplimiento de contrato, por otorgamiento de escritura. ¿Por qué? Porque el contrato verbis ha quedado en el olvido y la palabra la hemos vulnerado constantemente. Contrato verbis hablado. No aparece dentro del programa, pero sí quiero hacer un énfasis. Después del contrato verbis, encontramos al literis, que es el contrato escrito. Este va a llevar toda la solemnidad de la estructura que les di. Nominación, antecedente, proemio, recalco, nominación, proemio, antecedentes, declaraciones, manifestaciones, cláusulas, una cláusula penal, rescisión especial, saneamiento y evicción, repudio del domicilio y la ratificación. Fíjense, todos esos puntos nos hacen perfeccionar un contrato de verbis a literis, con la solemnidad que el derecho nos marca. ¿Ok? Entonces, encontramos también la stipulatio, que es una figura en la cual nosotros nos comprometemos y nos obligamos a dare, hacere, facere, non facere, dar, hacer, no hacer y dejar de hacer. Un contrato re, y esto lo van a encontrar, por favor, ubíquense en su cibergrafía para que puedan ustedes tener un poquito más, para poder ahondar en el tema, lo tenemos en la cibergrafía. El contrato re no es otra cosa más que la entrega de la cosa. Por ejemplo, ha proliferado mucho, no nada más creo que en mi estado, sino en todos, el tema de ir y empeñar algo. Híjole, no me alcanza esta quincena y pues voy a empeñar el reloj, voy a empeñar el celular y lo dejamos en una casa como prenda, ¿no? No diré el nombre para no hacerle publicidad a nadie más, pero vamos y entregamos la cosa, entregamos ahí la res. Es un contrato re, porque estoy dejando el objeto, estoy dejando la cosa, estoy dejando la materia como tal, como garantía de pago. Si no regreso, cuando pases a la otra vuelta por el mercado, te das cuenta y dices, ah, ahí está mi reloj, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo vine a sacar. Porque está prendado. Re. El contrato consensu. El consensu es el consentimiento que debe de existir para poder realizar un contrato. Supongamos que Néstor trae una camioneta todoterreno, una Captiva 4x4, y le digo, Néstor, pues véndame su camioneta, ya lo vi, qué bonita camioneta. Híjole, licenciada, lo que pasa es que no la estoy vendiendo. Néstor, o me la vende o lo repruebo. Fíjate, ahí ya tenemos que el consenso dijo, híjole, es que si no se la vendo, me va a reprobar. Entonces, su consentimiento va a tener que ser sometido y doblegado por una amenaza. Entonces ahí ya no hay consentimiento. Cuando nosotros vamos y rentamos una casa, la otra parte tiene que estar de acuerdo en que nos va a rentar la casa. No es de que me la rentas ahorita o simplemente yo entro. No. Por eso existe el consentimiento. Cuando hablemos de consenso, es consentimiento. Mi autonomía de la voluntad se somete a ese acto y entonces estamos en cordialidad, estamos de acuerdo. Platicaba, cada vez que hablo de estos temas, no puedo dejar de pasar desapercibido el matrimonio. En el matrimonio, tanto en materia religiosa como en materia civil, que con las leyes de reforma ya se volvió un contrato civil, existe el consenso. ¿Quieres casarte, Néstor, con tu esposa o con la señora fulanita? No, o sea, en el caso de tu esposa, perdón por tomarte como ejemplo. Y Néstor dice, sí, sí quiero. Y le preguntan a la señora, ¿quiere? Sí, sí quiero. En ese momento se está activando el consenso, el consentimiento. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Ok.
Existen también dentro de estos contratos una bifurcación y entre ellos nos vamos a encontrar con el contrato innominado. Si les estoy comentando que para que sea un contrato solemne debe de tener un nominis, es decir, una nominación, un innominado, entonces no tiene nombre. O sea, podemos realizar algún acuerdo de voluntades y no le podemos poner un nombre. ¿De cuáles? De los que ahora el Código Civil nos da un catálogo. A partir en el estado de Chiapas del 2222 en adelante, encontramos contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de mutuo, contrato de permuta. Pero si nosotros, el acto jurídico que vamos a realizar, no aplica a lo mejor en alguno de ellos, bueno, lo explicaba hoy por la mañana. Pues vámonos con lo que nos dice el 1766 del Código Civil del Estado de Chiapas. Pues manejémoslo como convenio, ¿no? Esto entonces, que nos quede muy, muy claro, un contrato innominado es aquel que como tal no tiene una identidad, no tiene un rubro en el que yo pueda clasificarlo dentro de este catálogo de contratos que me da el Código Civil. Por eso le llamamos innominado. Entonces, maestra, ¿no surte efectos? ¿No me pueden demandar? No, sí, claro que te pueden demandar. Más si regresamos al tema de incumplimiento de las obligaciones y sobre todo de la interpretación del contrato. Con todo respeto, hace muchos años conocí a una persona que vivía cerca de San Cristóbal en una comunidad y él hacía contratos, pero no tenían toda la estructura que yo les acabo de mencionar, de estos 10 puntos. Nada más decía, Estrella le vende a Nelly en tanto y listo. Y la vez que llegó conmigo, le digo, sería muy importante que usted pudiera fundamentar sus contratos, que usted los hiciera solemnes, pero recordemos, él venía de una comunidad. Él tenía una interpretación del contrato y allá o cumple o no cumple. Aquí no, aquí aunque tenga toda la escritura, en muchas ocasiones pues no cumplen, ¿verdad? Y yo comencé a decirle, identifiquemos, démosle nombre a los contratos que usted hace. Obviamente eran contratos de compra-venta, pero él ni siquiera les ponía el nombre, nada más era fulano le vende perengano, ¡san! Se acabó. Entonces, es importante que nosotros sepamos que un contrato innominado, claro que surte efectos, claro que puede ser materia de una obligación, de un cumplimiento de contrato y sobre todo de esforzarlo, pero volvemos a caer en lo mismo. En el derecho romano eran selectas las personas que hacían contratos. Por eso teníamos esta diversidad y pues se cumplían. La palabra era la palabra, ¿ok? Innominado. ¿Por qué? Porque no tenía nombre, no tenía identidad. Vamos a hablar ahora del contrato de donación, pero antes de que avance el contrato de donación, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, doctora, hasta ahorita estoy bien. Gracias, Gerardo. Néstor. Igual, Gracias, igual. Estrella. Igual, profesora, hasta ahorita estoy bien. Muchas gracias, Néstor. Maestra, todo está bien. Muchas gracias. Entonces, pasemos al contrato de donación. Mucho ojo con este contrato. Nosotros podemos encontrar este contrato dentro del catálogo del Código Civil. Y tiene exactamente la misma definición que nos maneja el derecho romano. Es un acto voluntario por medio del cual una persona, a la que vamos a identificar como donante, si yo voy a donar una casa, yo soy el donante, soy el dueño, y se la voy a otorgar, se me ocurre, a mi nieto, a mi nieto Matías. Él va a ser el donatario y yo voy a ser el donante. Yo soy la persona que va a sufrir el detrimento en mi economía por dársela a él. Como en antaño, es decir, como en el derecho romano, como ahora en la actualidad, teníamos contratos que eran gratuitos, es decir, mi nieto a lo mejor no tiene que hacer nada para recibir la casa, que eran onerosos. ¿Sabes qué? Te voy a dejar la casa, pero la casa está evaluada en 8 millones de pesos, dame 1 millón de pesos. Oneroso. Obviamente este contrato puede ser bilateral
porque yo puedo poner una carga en ese contrato. Ejemplo, que mi nieto mínimamente venga a verme cada 8 días. Que mi nieto, cuando ya tenga la posibilidad económica, y si yo todavía vivo, ¿verdad?, me lleve de vacaciones, aunque sea aquí a una playita en Chiapas que se llama Puerto Arista, ¿verdad? Aunque sea ahí que me lleve. Y 2 veces al año que mínimamente me saque del estado. No sé, que me lleve aunque sea a Oaxaca, a Guatemala, o sea, yo puedo poner una carga, yo puedo poner las condicionantes. Y algo que no quiero que se me pase, y lo vamos a decir antes de que termine la clase, es un contrato es un traje a la medida. ¿Qué significa esto? Que lo vamos a hacer conforme a mis necesidades, conforme a lo que yo decida. Yo puedo poner en la cláusula del contrato, Matías, tienes que venir a verme cada 8 días, y tienes que llevarme al médico, y tienes que comprarme el medicamento, y tienes que hacer determinada cual cosa. Yo lo puedo poner dentro del contrato de donación ya en una perfección de literis, es decir, escrito con todo su clausulado. Cabe precisar que tanto en el derecho romano como en el derecho civil, las donaciones son revocables, es decir, las puedo cambiar. ¿Cuándo? Cuando existe ingratitud de por medio. Ahí reflexionemos tantito. A mí en lo personal sí me ha tocado conocer a varias personas que de repente donan todo y al final se quedan sin nada y los hijos o la familia ni los voltean a ver. Entonces, pues vamos a comprender que el contrato de donación no necesariamente tengo que quedarme sin nada, así lo refiere hoy el Código Civil. Estamos haciendo un pequeño comparativo de nuestro derecho romano a nuestro Código Civil para que vean la perfección y la unión del derecho romano. O sea, son las mismas figuras, son los mismos modos, los mismos momentos, ahora ya con una nominación más clara, ¿no? El mismo código refiere que no podemos quedarnos sin nada, o sea, yo no puedo donar todo y quedarme sin nada, no, yo tengo que reservarme algo para no quedarme en estado de indefensión. Esto es en cuanto a lo que refiere al contrato. Recapitulamos, donante, donatario, y debe de existir la res, debe de existir la cosa que yo voy a donar. Puede ser gratuito, no necesito que, bueno, nada más esto que venga y que me apapache y que me dé muchos besos mi nieto, gratuito. Puede ser oneroso, ¿sí? Y puedo en un momento dado condicionarlo. Me tocó realizar el contrato para una amiga, que no diré el nombre porque entonces el nieto va a saber que yo puse mano negra ahí, pero yo le decía, no, amiga, que no quede tan fácil el contrato. Exígele una licenciatura mínimamente. Y se va a quedar con todo esto, sí, pero antes que termine. Y una vez que termine, entonces puedes hasta ponerle ahí una condicionante que en 10 años no se vende. Lo vemos en las telenovelas, ¿no? O sea, no vendes y va a quedar únicamente en la familia y el círculo familiar y el círculo familiar. Podemos manejarlo. ¿Por qué? Porque un contrato es un traje a la medida. ¿Ok? Damos la vuelta a la hoja y hablamos de los delitos. Dentro de la clasificación, recuerden, hablábamos del contrato y del cuasicontrato. ¿Pero qué será un cuasicontrato? Un cuasicontrato es aquel que no tiene a lo mejor unos puntos de solemnidad, pero no por eso significa que lo vamos a invalidar o que no lo vamos a cumplir. Ejemplo, no tiene cláusula penal el contrato, no tiene nombre, no tiene fundamento legal, pero no por eso deja de ser un contrato, pasa a ser ahora un cuasicontrato. Yo no comprendía cuando de repente mi maestro de Derecho Romano llegaba y nos decía, ¿qué tal cuasi abogados? Yo decía, casi abogados, o sea, somos casi abogados. Lo mismo pasa con el cuasi contrato, es casi contrato, pero no lo podemos señalar como contrato como tal, porque le falta alguno de los elementos que no necesariamente se tiene que invalidar. Simplemente, pues, no lo pusimos, ¿verdad? Pero no por eso no maneja la obligatoriedad inmersa. Ahora, hablemos del delito. El delito es esta conducta típica jurídica, antijurídica y culpable que nos refiere el Código Penal. Vean lo hermoso, por eso les decía, el derecho romano entrelaza de una manera perfecta las ramas del derecho, lo civil y lo penal, o sea, van juntos.
Y este delito, si nosotros leemos el libro, la cibergrafía que yo les envié, bueno, hasta nos da una clasificación. Y si vas pasando y te cae una viga y el de arriba no se fijó y te cayó la viga y te golpeó, te tiene que reparar el daño. La reparación del daño no es algo nuevo. En el derecho romano se daba. Y tenía que reparar el daño. Y si le dio 2, 3, 4 bofetadas, pues tiene que pagarle tantos haces, es decir, tantas monedas romanas. Y se tenía que hacer, ¿ok? Y teníamos esta figura del delito, que para una mejor asimilación, yo siempre digo que el delito lo podemos señalar en dos rubros, como lo maneja el Código Penal. El delito con dolo y el delito con culpa. El delito con dolo es que yo tengo toda la intención de hacer que Pedro Páramo se choque, ¿no? Y a lo mejor hasta voy y le corto los cables o no sé, hago algo a manera de perjudicarlo. O sea, fue mi intención. No así cuando, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Yo voy circulando en mi vehículo y de repente veo aquí de este lado al mecánico que me dejó mal mi coche y que me cobró carísimo, por cierto. Entonces vengo y desvío mi volante y le paso encima. Ese delito, obviamente, no es culposo, es doloso, porque lo hice con toda la intención de afectarlo. No así, si vengo circulando, sí, está ahí el mecánico, pero de pronto me quedo sin frenos y mi carro empieza, y en lugar de que yo frene, el carro se acelera y veo de este lado a un grupo de niños que vienen de una excursión para ver el cerro, etcétera, y digo, Dios mío, ¿qué hago? O sea, si yo me afecto de este lado, perdón, ¿verdad? Por el comparativo, pero puedo afectar a más personas, entonces voy a aventarme de este lado y tratando de esquivar al mecánico, no lo esquivo. Y lo golpeo. Obviamente tendría que venir un perito en la materia para determinar que en efecto ese es un cuasi delito. Pero ojo, no porque sea un cuasi delito yo estoy eximida de responsabilidad. Al contrario, porque mi obligación es cuidar al peatón hoy por hoy. Y en el derecho romano estos cuasi delitos también conllevaban inmersa una obligación. Aunque es que se le cayó la viga, yo estaba construyendo y se cayó la viga y golpeó a una persona y a la otra la mató, tristemente tengo que responder. Por eso existen los delitos culposos, que llevan culpa, pero que como tal llevan inmersa la obligación. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Sí, doctora. Muchas gracias. Sí. Sí, profesora. Gracias, gracias. Ok. Vamos a pasar al último punto y ya nos quedan relativamente 20 minutos. Vamos a hablar de otras fuentes de las obligaciones. Ya tenemos el contrato, ya tenemos al cuasi contrato, ya tenemos al delito, ya tenemos al cuasi delito. Pero ahora vamos a hablar de otra fuente de la obligación. Mores maiorum, costumbre de los mayores. Derecho consuetudo, derecho consuetudinario, derecho que por costumbre se hace. También es una fuente de obligación. En algunos pueblos, por usos y costumbres, se acostumbra nombrar mayordomos. Para una fiesta, para un evento, para la fiesta grande del pueblo. Es por usos y costumbres. Ellos así lo hacen. Por usos y costumbres, por ahí leía algo que decía, y la costumbre se hizo ley, ¿no? Hoy por hoy, gracias a todas las reformas que hemos tenido, bueno, la mujer ya puede estar al frente, hasta dando clases, miren ahorita, o puede estar como arquitecto, puede estar como ingeniero, puede estar como chofer, ¿no? Detrás de un volante. Pero por usos y costumbres, en muchas ocasiones, este mores maiorum, y esto no es nuevo, esto no es nuevo. Recordemos que en el derecho romano, la mujer siempre estaba bajo manumicio, es decir, bajo tutela, bajo protección del esposo. Aunque la mujer tuviera mucho caudal económico que le dejó su padre, ella no podía disponer de ese dinero. ¿Por qué? Porque estaba en manumisión. Hoy han cambiado mucho las cosas, pero hay comunidades en las que se sigue manejando el derecho
el mores maiorum, la costumbre de los mayores, y la costumbre de los mayores es que la mujer se queda, no estudia, se queda en su casa, cuida a sus pequeños, y se dedica a las cuestiones meramente del hogar. Derecho consuetudo, derecho por costumbre. Es que por costumbre así se hace, ¿no? Yo no entendía esto. Por ejemplo, mi mamá cada 2 de noviembre, que es Día de Muertos, ella quiere hacer tamales. Y ahí nos manda a llevar el maíz al molino, al mercado, etcétera. Es su costumbre. Ella lo hace. ¿Por qué? Porque lo veía que su mamá lo hacía. Y porque su mamá lo hacía, porque lo hacía su abuelita. Y si nosotros vamos buscando el hilo negro, pues a veces hacemos o tenemos conductas en las que pues las hacemos porque lo vimos, porque lo aprendimos, porque nuestros ancestros así lo manejaban, ¿no? En materia de mores maiorum, costumbre de los mayores, otra fuente de obligación. Entonces, si hablamos de otra fuente de obligación, hablamos del mores maiorum, la costumbre de los mayores, los usos y costumbres. Hablamos del derecho consuetudinario. Obviamente, por costumbre lo hago, lo repito, lo hago, y entonces repetimos conductas, ¿verdad? Otra fuente de la obligación es la jurisprudencia, la jurisprudencia. En el derecho romano manejábamos la jurisprudencia de conceptos y la jurisprudencia de intereses. ¿Pero qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia no es más que el aclaramiento, el razonamiento de alguna norma que estaba en el corpus ius civili y que no era como que muy clara, no nos quedaba muy clara, entonces decíamos, pues vamos a interpretar. Y empezamos con la hermenéutica, con la exégesis, que dentro del derecho romano la conocemos derivado de esta vulgarización del derecho, de este análisis que se hizo al corpus ius civili, y yo interpreto el derecho civil como tal, ¿no? Dice Eduardo García Maínez hoy. Y dice Fixamudio, no, es que yo interpreto el derecho de tal forma. Y por ahí viene Cuello Calón y dice, no, es que yo interpreto el derecho de tal forma. Entonces ahí estamos teniendo una hermenéutica en conjunto con la exégesis, lo que hoy por hoy nos lleva a tener una jurisprudencia. Tan es así que cuando no encontramos dentro de la normativa civil o penal alguna figura de cómo defender a nuestro representado, ¿a dónde corremos? Al ius, al derecho, a la jurisprudencia. A ver, Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué has hecho? ¿Qué has formulado de esto? Jurisprudencia, el matrimonio igualitario. Hermenéutica y exégesis. ¿Derivado de qué? De una norma, de la interpretación de una norma. Por ahí también leía que dice que estas jurisprudencias llenan las lagunas que quedan en el derecho. Jurisprudencia. Entonces, recapitulamos. Otras fuentes, mores maiorum, derecho consuetudo, jurisprudencia, obviamente los códex, los códigos, las leyes, son parte de esta normativa de jurisprudencia. Y estamos inmersos en ello. O sea, nosotros como estudiantes del derecho nos vamos a encontrar que estas otras fuentes de las obligaciones nos pueden llevar a una aplicación y a buscar algo que a lo mejor el código no lo tiene. Dentro de otras fuentes de las obligaciones y citando la jurisprudencia, les voy a poner un ejemplo con el que iremos concluyendo. No recuerdo bien el año, pero esta jurisprudencia decía que cuando las personas estaban casadas y ya no querían seguir viviendo juntos, podían divorciarse. Y fue el precedente del divorcio incausado. El primer divorcio incausado que yo llevé, lo llevé con una jurisprudencia. Muchos años después se reforma el código y nace a la luz el 268 bis, si no mal recuerdo, que es el que nos habla del divorcio incausado. Fíjense, una hermenéutica, una interpretación, gracias a una jurisprudencia, nos trae como efecto un impacto en la legislación. Jurisprudencia es otra fuente. Por eso nosotros no podemos dejar de plano las otras fuentes. La doctrina, lo que piensa, por ejemplo, este señor, ¿cómo se llama? Cuello Calón, Eduardo García Maínez, Fixamudio, es parte de doctrina.
son doctrinarios que se han encargado de estudiar. Miguel Carbonell, que también con su programa, y ya lo dijo la Corte, y está siempre a la vanguardia buscando. Él también sienta precedentes, y son otras fuentes de obligaciones. Este refrescamiento que ha tenido el derecho romano, hoy por hoy lo vemos conceptualizado ya a través de códigos, de reglas, de normativas que nos están aplicando dentro de la sociedad. Entonces, vean la claridad de las otras fuentes del derecho que están inmersas. Su servidora, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro. Miren, el Código Civil refiere, y vamos a hablar de otras fuentes de las obligaciones. El Código Civil refiere que cuando el menor de edad, cuando el hijo tiene 7 años, menos de 7 años, debe de quedarse a cargo de la mamá. Así lo dice el código. Que porque es la más apta. Pero por ahí hay una jurisprudencia, si no me recuerdo fue como del 2015, no recuerdo bien el año ahorita, pero lo pueden buscar. El rubro dice así: otorgar la guarda y custodia a la mujer a la mamá por el simple hecho de ser mujer contraviene el principio de igualdad. Jurisprudencia pura, interpretación nata. Una persona viene y pelea la guarda y custodia de sus hijas y le dicen, no, porque tú eres hombre y ellas son niñas y necesitan estar con su mamá. Él dice, no, perdóname. Pero eso contraviene el principio de igualdad que refiere el cuarto constitucional. Y ahí ya estamos utilizando la jurisprudencia. Otra fuente de las obligaciones que estamos viendo en el derecho romano. O ya demasiado modernizada. Pero son temas que nos pueden ir sirviendo para una mejor aplicación del derecho. Y como estudiosos del derecho y como futuros egresados de la licenciatura, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que recordar, cuando estemos en algún litigio, tenemos que recordar otras fuentes y no quedarnos únicamente con lo que dice el códex, con lo que dice la lex, con lo que dice la ley. No, vamos a las otras fuentes del derecho, a ver de qué más nos enriquecen para poder sentar precedente. Con este ejemplo termino porque, bueno, ya prácticamente se nos fue la hora. Quisiera escuchar el comentario de algunos de ustedes en relación a la materia. Si tienen alguna duda, si algo les quedó poco claro, es momento de abordarlo para que nos vayamos con una temática clara. No, profe, en lo personal quedó todo muy claro, gracias. Muchas gracias. Profesora, de igual forma, en lo personal, claro, le agradezco que nos esté dando esta clase que sí nos hace mucha falta, ¿no? Y pues ahí vamos a estar pendientes y así que para las actividades, las tareas y todo eso. Profesora, gracias. Muy clara la clase. Gracias. Es muy clara la materia, profe. Gracias por ayudarnos a comprender más sobre los temas. A la orden. Bueno, pues, si ya, Estrella, ¿está usted por ahí? Sí, profesora, igual todo claro, todo bien. Muy bien. Les Sí, gracias. recomiendo mucho que vean los videos. Les dejé ahí unos videos sugeridos. Véanlos. Les va a enriquecer mucho, les va a ayudar mucho. Y aunque la cibergrafía se ve un poco amplia, les estoy comentando que de la página 102 en adelante, ustedes van a encontrar todos los temas que estamos abordando en esta clase y los subsecuentes. ¿Ok? Está bien, profe. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y recuerden que la clase va a ser subida en el apartado de actividades en plataforma para que puedan estarla consultando. ¿De existir alguna duda? Gracias, profesor. Estoy a sus órdenes. Muchas Gracias, gracias. profesora. Que estén muy bien, feliz domingo. Igualmente. Hasta luego. Podemos ir abandonando el aula. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.